Buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 30 de noviembre de 2017. En relación a cifras dadas a conocer durante las últimas horas, destacamos la publicación de ventas minoristas en Alemania, contracción no anticipada por el mercado, anticipándonos un poco al análisis que teníamos sobre este evento. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esta serie es muy volátil desde el punto de vista histórico y no se puede obtener una conclusión solo con base en lo ocurrido durante el último mes. De todas maneras, si bien es cierto, es una interesante advertencia, hay que continuar esperando como nuevas cifras de lo que es el consumo de los hogares. Por otro lado, la inflación en varios países de Europa puede estar un poco más débil de lo que se había pensado inicialmente. Tenemos los indicadores para Francia, 1.2%, en línea con lo esperado, pero la inflación para toda Europa subió menos de lo anticipado. El mercado había considerado previamente que este indicador pasaría del 1.4 al 1.6, pasó al 1.5, y lo que estamos viendo acá es la inflación núcleo, que no se incrementó, se mantuvo en 0.9%. Con relación a Alemania, salieron datos de desempleo con una caída más fuerte en el número de desocupados. El mercado había anticipado un descenso de 10.000 y el descenso de desocupados fue de 18.000. La tasa de desempleo en Alemania se mantiene en el 5.6%, mínimo histórico. Con relación a los Estados Unidos, como es regular hoy, día jueves, se tendrán las cifras de solicitudes de subsidios al desempleo. Recuerden, la semana pasada fueron 239.000. Y el dato hoy hacia las 8:30 de la mañana también de ingreso y gasto de los hogares es relevante. Es el primer mes del último trimestre de este año, con una expectativa de crecimiento en ambos indicadores de 0.3%. Deflactor de esta canasta básica, que es el indicador principal para la medición de inflación, está anticipando el mercado un descenso del 1.6 al 1.5. Es acá donde está la concentración de la Reserva Federal con relación a las expectativas y a la medición de precios. En Colombia, como es regular, cierre de mes, publicaciones de datos de desempleo, se ha venido incrementando durante el último año de la mano de esa desaceleración económica, y a mediodía declaraciones de dos miembros de la Reserva Federal, uno de los últimos nominados, Randall Quarles, y uno pues que ya habló esta semana, el presidente de la Fed, Dallas, Robert Kaplan. Reino Unido también con algunos anuncios que se tienen con relación a temas financieros, y cerraríamos la jornada con los indicadores de inflación en Japón y también el PMI Caixin, es decir, sector privado, que se calcula en China. En relación a los anuncios de las últimas horas, pues hay un tema de la OPEP que tiene impacto directo sobre Ecopetrol. Eso lo abordará de manera un poco más detallada Natalia, pero de todas maneras está alineado con lo que hemos venido mencionando en los últimos comités, de esa reunión técnica, de la reunión de los ministros y de lo que pueda suceder el día de hoy con relación a la decisión oficial de la OPEP. Con relación a China, PMI manufacturero superó la expectativa de mercado, esto a pesar de que habíamos estado mencionando las restricciones administrativas de operación para varios sectores industriales por los altos niveles de contaminación. El PMI manufacturero en China pasó del 51.6 al 51.8, el mercado esperaba descenso a 51.4. Con esto acumulamos más de un año, es decir, se acumulan ya 16 meses de expansión consecutiva del sector industrial o el sector manufacturero más específicamente en China. En Japón la industria creció, pero un poco menos de lo que el mercado había anticipado. El mercado estaba casi al 2% de incremento mes a mes, y el crecimiento fue del 0.5%. Acá tenemos las mediciones anuales con un crecimiento de solamente 5.9% frente a una expectativa de mercado ya del 7%. La cifra no es mala como tal, y tal vez lo más relevante son las expectativas futuras, donde el mercado cree que en los próximos 3 meses el crecimiento superará nuevamente el 2%. Con relación a Europa, el Bundesbank dice que no hay que ser tan complaciente con relación a la economía alemana. Tal vez ese indicador que mencionamos al comienzo del comité de la contracción de ventas minoristas sea una advertencia, o sea, un indicador alineado con esta advertencia que está lanzando el Bundesbank. Pero más que todo se enfoca a que el mercado está tranquilo. Alemania lleva 8 años consecutivos de crecimiento, sobre todo este año muy fuerte.
y dice que no hay que dejar de lado que el valor de la vivienda está muy alto, esto puede ser algún tipo de burbuja inmobiliaria, y también por otro lado las entidades financieras pueden que sean un poco más débiles que sus pares europeos. Por otro lado, la inflación, como mencionamos, de Europa, un poco más débil, puede dar cabida a una salida gradual de lo que es los estímulos monetarios. Recuerden que aquí hay una posición muy clara por parte de Alemania, Austria, Estonia, algunos países un poco más firmes en su propósito de reducir el estímulo monetario, pero hay otros, sobre todo temas de periferia, que prefieren algo más lento. En los Estados Unidos, el día de ayer, la segunda comparecencia que realizó la presidenta actual de la Reserva Federal, Janet Yellen, afirmó explícitamente que el crecimiento económico en Estados Unidos era robusto y estaba siendo cada vez más generalizado, lo cual respalda la idea de hacer incrementos graduales de la tasa de interés. Sigue considerando, por supuesto, que las lecturas débiles de inflación de los últimos meses será un tema transitorio. Por otra parte, dice que si bien es cierto los activos, los precios de los activos parecen un poco altos bajo una comparación histórica, considera que esa fortaleza económica y la fortaleza sobre todo del sector financiero harían previsible que ante una corrección pues el sector fuera suficientemente sólido para aguantarlo, es decir, se muestra un poco confiada, se muestra más bien muy confiada sobre lo que es la salud del sistema financiero. Esto mismo fue apoyado por declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, quien dice que esto se ha logrado gracias primero a la nueva regulación que se ha implementado, o por lo menos al reforzamiento de la misma luego de la crisis del 2007 y a esa sólida posición de crecimiento económico. Por lo tanto, aquí vemos nuevamente una alineación completa en lo que es Janet Yellen, presidenta de la Fed, y quien es el principal actor en todas las operaciones de mercado que realiza la entidad, se hace a través de la Reserva de Nueva York. El día de ayer la revisión de crecimiento de tercer trimestre de Estados Unidos fue mejor de lo que se había anticipado, pasando del 3 al 3.3%. Es el segundo trimestre en que el crecimiento supera el nivel del 3%, respalda esa promesa de campaña del presidente Trump de alcanzar al menos este nivel de crecimiento de 3%. Sin embargo, pues los detractores del presidente obviamente muestran algunos componentes de este crecimiento como algo que no es estructural. Dicen que los inventarios aumentaron en los últimos 2 trimestres de manera fuerte y que si se excluyera esto, pues los ritmos de crecimiento estarían más alineados a niveles del 2,5%. Otra forma para hacer la crítica es ver cómo se revisó a la baja el consumo de los hogares del 2.4% de crecimiento al 2.3%. Por otro lado, la publicación del Beige Book muestra crecimiento entre modesto y moderado en la mayoría de distritos, solidez del mercado laboral, algo de aceleración en tema de inversiones, pero sobre todo, lo más relevante de esa publicación fue señales de presiones inflacionarias, algo que pues es lo que han venido hablando los miembros de la Fed, que todavía no se han reflejado en los indicadores, digamos, más conocidos. Por lo tanto, este tema del Beige Book es muy relevante y en cierta medida en conjunto con las declaraciones de la presidenta de la Fed y pues de esos nombramientos que está haciendo ahora el presidente de los Estados Unidos de funcionarios un poco más agresivos en términos de política monetaria, como fue la nominación de Marvin Goodfriend para reemplazar uno de los cargos de la Junta de Gobernadores que estaba vacante, pues ha hecho que las tasas de tesoros se incrementen fuertemente durante las últimas 2 jornadas. Actualmente estamos hablando de niveles del 2.38%. Y pues nuevamente Neil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis y miembro de la minoría de la entidad que dice que no hay que incrementar la tasa de inflación, tiene una postura un poco llamativa. Dice que como en los últimos 5 años el PCE ha estado en promedio en el 1.3%, por lo menos lo que tiene que ver con el PCE núcleo, entonces que la Fed puede tener 5 años con inflaciones del 2.7% sin ningún problema. Esto está muy en contravía de lo que estuvo mencionando la presidenta de la Fed. Dice que los incumplimientos, o por lo menos para esta, los incumplimientos de los objetivos pasados no quiere decir que se pueda incumplir ahora en el otro sentido. Antes la inflación estuvo baja en 70 puntos básicos, eso no quiere decir que pueda estar alta más adelante en 70 puntos básicos, y es la postura de la presidenta de la Reserva Federal. Y lo más relevante tal vez para el día de hoy, el mercado accionario,
sería el avance entonces en la votación y las deliberaciones de la reforma tributaria en el Senado. Veremos hoy seguramente mucha volatilidad en los mercados con base en esto. Es muy poco probable que se alcance la votación hoy, probablemente sea mañana en la madrugada o durante la mañana. En América Latina nuevamente tenemos declaraciones del secretario de Economía mexicano y del Alfonso Guajardo, advirtiendo que no van a aceptar o más bien van a rechazar la solicitud de incrementar los requerimientos de normas de origen en el TLCAN para el sector automotriz. Veremos qué pasa acá, pero como hemos mencionado, México tiene una alta dependencia de sus ventas a Estados Unidos. Hacer este tipo de apuestas puede ser un poco arriesgado. En Argentina, debido al impulso que están tomando las reformas económicas para eliminar esas distorsiones de los últimos años, Moody's decidió mejorar nuevamente la calificación, pasándola de B3 a B2, es decir, más o menos del B- al B, aunque reconoció pues que aún el déficit fiscal anual sigue siendo muy alto. Y en Perú, el director del Banco Central, Julio Velarde, lanzó una advertencia al Ejecutivo y al Legislativo. Dice que esas peleas entre ambos poderes no son buenos con miras a la recuperación económica esperada. En Ecuador, la Asamblea aprobó un presupuesto del 2018 5.3% inferior a lo que se tenía programado para 2017, una nueva muestra entonces de cambio en el manejo económico que se venía realizando en Ecuador. Recuerden que durante la administración de Correa el déficit fiscal fue creciente. El actual mandatario Lenín Moreno quiere apartarse de esta tendencia. Veremos qué continúa ocurriendo en este país. La votación fue 71 votos a favor, 32 en contra, 17 abstenciones, 7 votos en blanco, lo cual muestra una interesante o importante división al interior del Parlamento ecuatoriano. Y en Venezuela, Moody's dice que este proceso de reestructuración de deuda va a ser largo, va a ser complicado y va a ser el cuarto más costoso de la historia, detrás de los procesos de Grecia 2012, Argentina 2001, Rusia 1998, con al menos 65 billones de dólares en reestructuración o por lo menos en riesgo de incumplimiento. Desde nuestro punto de vista, los incumplimientos ya se dieron y eso va a ser la norma de aquí en adelante. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues no hay nuevos eventos de carácter macroeconómico que destacar, sí algunos anuncios muy relevantes en el mercado corporativo que estará compartiendo con ustedes Natalia. Buenos días para todos. Como lo mencionaba Daniel, tenemos varias noticias corporativas. Las primeras de ellas relacionadas con Avianca. El día de ayer se conoció, y fue una de las noticias más importantes, que Avianca y Kingsland Holdings acordaron retirar las respectivas demandas que tenían radicados en la Corte Suprema de Nueva York. Las partes decidieron de común acuerdo terminar las disposiciones legales, con lo que le dan vía libre total a la alianza entre Avianca Holdings y United Airlines. Anuncio que podría darse para final de año, que tal como lo habíamos mencionado meses atrás, Germán Efromovich confiaba con que este anuncio y esta alianza se pudiera culminar para antes de finalizar este año, y con esta nueva noticia entonces nos dan las primeras señales de que esto sí podría darse entonces a feliz término. Como vemos, sumado a esto, digamos que es otra noticia ya un poco ajena a esta noticia positiva, y es que la Corte Suprema de Justicia confirmó la ilegalidad de la huelga de pilotos de ACDAC, ratificando la tesis que había expuesto el Ministerio de Trabajo y el estandarte que Avianca pues utilizó durante todo este evento, y fue que el transporte aéreo en Colombia pues sí es un servicio público esencial. Esto crea un precedente legal para la prohibición de cualquier huelga a futuro que afecte el transporte aéreo. ACDAC reaccionó frente a la decisión rechazando pues totalmente el pronunciamiento al violar el derecho a la asociación sindical y el uso de la huelga como una herramienta para dirimir las diferencias entre los empleadores y los trabajadores. Ellos pues siguen siendo conscientes que vendrán despidos masivos como resultado pues de el cese de actividades, que fue uno de los más largos en la historia de la aviación, y frente a lo cual pues siguen oponiéndose. El día de hoy pues vemos como la acción el día de ayer pues cerró sobre los 2.900 pesos y veíamos una primera señal de agotamiento, con lo cual esta noticia, la primera que ya mencioné frente a la posible alianza de United Airlines, podría darle el impulso que necesitamos para confirmar entonces este posible cambio de tendencia. Les recuerdo este nivel de los 2.900
80 pesos es una de las resistencias más fuertes. Este es un nivel que tocó en agosto, pero que no logró sobrepasar ni atacar con éxito, pero que si la fuerza del día de hoy, la volatilidad es lo suficientemente importante, podría entonces consolidarse por encima y lograr el primer precio objetivo sobre los 3.000 pesos. La segunda noticia y noticias corporativas tiene que ver con Ecopetrol. El día de ayer, como ya lo hemos mencionado, desde el lunes se dio inicio a un cese de actividades y un paro por parte de la Unión Sindical, luego de los pronunciamientos que había dado el ministro de Hacienda en cuanto a una posible listado de Cenit dentro de la Bolsa de Valores, y frente a lo cual el día de ayer, de hecho, la Unión Sindical ya levantó el cese de actividades y se realizaron algunos compromisos por parte de Ecopetrol para evitar que el paro continuara, con lo cual, pues con esto en mente, pues ya digamos que solamente fue un paro y un cese de actividades que duró 3 días, frente a lo cual no se logró afectar en nada la operatividad normal de la compañía, dado que el plan de contingencia se lanzó el mismo lunes, y frente a lo cual no podríamos entonces observar, digamos, que un impacto en este segmento. El día de hoy se podría observar algo de volatilidad en la acción, luego de que pues los primeros indicios de la reunión de la OPEP mostrarán una prolongación del acuerdo más allá de marzo del 2018, que estaría dado inicialmente por unos 9 meses más. Los países miembros están comprometidos con lograr niveles de inventarios propicios pues para el mercado, y ningún país espera salirse del acuerdo antes del tercer trimestre del 2018. La pregunta pues ahora digamos que va al mercado es la postura y la continuación de esta postura para la próxima reunión oficial en junio del 2018, pero pues frente a lo cual digamos que continúa entonces la expectativa de que siga ejerciendo presión frente a los inventarios a la baja, y ya el día de hoy veíamos un petróleo que se acercaba una vez más hacia los $58 por barril. Les recuerdo que pues ya dimos por terminado la temporada de entrega de resultados, y ya pasando con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap el día de ayer tuvo un ligero avance del 0,18%, continúa esta estabilidad que ya hemos observado durante las últimas sesiones. No descartamos volatilidad que se podría dar por ese avance y la continuación del rally al alza que vemos en las acciones en Estados Unidos, pero por el momento les recuerdo que ese nivel de congestión de los 1.450 puntos es bastante fuerte para el índice accionario, frente a lo cual sí se ha mostrado, digamos, que cierta estabilidad y resistencia en este nivel, pero pues no, si continúa esta tendencia positiva podría entonces encaminarse hacia los 1.460 puntos. Pasando ahora con el análisis de la acción de Cementos Argos, el día de ayer tuvo un retroceso del 0,19%, cerrando sobre los 10.540 pesos. Como veremos, digamos que pues la acción continúa un movimiento a la baja. Es una tendencia negativa que ya pues fue anunciada para comienzos de julio y que fue reiterada incluso para comienzos de septiembre, con esta caída después de haber atacado los 11.500 pesos. Veíamos como el indicador marcó sucesivamente señales de tendencia a la baja y se atacó recientemente lo que fue el nivel Fibonacci, los 10.600 pesos, con lo cual pues ahora se ubica por debajo de este nivel, pero les recuerdo que para considerar, digamos, que un movimiento aún mayor a la baja, se tendría que, digamos, que atacar el siguiente nivel, que estaría en los 10.200 pesos. Por el momento, pues el rango estrecho de negociaciones estaría entre este nivel de 10.200 y los 10.600, que corresponden a ese soporte y ahora resistencia para la acción. Y finalmente, ya pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, el día de ayer veíamos como esta tuvo una valorización del 0,05%, cerrando sobre los 39.180 pesos. Vemos que la acción se está recuperando de esta caída que veíamos, que fue casi del 10%,
y ya lleva una recuperación cercana al 4% durante las últimas semanas. Estos fueron los primeros indicios que nos dio vía para enviar una recomendación de compra frente a esta acción, frente a la cual pues tenemos un primer precio objetivo en los 41.000 pesos y vemos que va muy de la mano con esta recuperación. Les recuerdo que el cambio de tendencia total pues ya por el indicador estaría señalado al consolidarse por encima de los 39.800 pesos. Con esto damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.